Saludos, en esta ocasión vamos a abordar el análisis de circuitos básicos de resistencias y lo vamos a hacer de dos maneras diferentes, pero vamos a hacerlo de dos maneras diferentes, una analítica muy simple y que ya hemos revisado y otra este, con el uso de software computacional con la herramienta de FET y la otra con un simulador muy simple pero muy ilustrativo. Entonces vamos a considerar primero estos tres diagramas que tenemos aquí, que realmente no son diferentes, sino que son equivalentes, pero en cada paso se hace, digamos, de aquí para acá y luego de aquí para acá. Lo que se hace es cambiar el diagrama para facilitar los cálculos o para facilitar el análisis. Tenemos una batería que tiene una fuerza electromotriz de 18 volts y tiene una resistencia interna de un ohmio o de un ohm. Se considera, o al decir que tenemos una resistencia interna, se dice básicamente que la batería no es ideal, ¿verdad? Ok, entonces esta batería a su vez está conectada, o los extremos de esta batería están conectados en serie con dos resistencias, dos resistores de 12 y 5 ohms respectivamente. Para facilitar un poco el análisis, lo que hacemos es pasar a un diagrama un poquito diferente, en donde hemos separado, digamos, conceptualmente, hemos separado de manera espacial la FEM de la batería y la resistencia interna, como si estuvieran en lugares diferentes, pero sabemos que solo es una conceptualización para facilitar el análisis y el cálculo. Entonces, hemos separado aquí la resistencia interna de la FEM, que antes acá las indicamos como en un mismo espacio físico, que de hecho es así como están, pero para facilitar nosotros la expresamos así. Esta resistencia interna se encuentra conectada en serie con las dos resistencias restantes y lo que procede ahora es llevar esto a una resistencia equivalente o general de este circuito. Para ello lo hacemos como nosotros hemos estudiado. Decimos que la resistencia equivalente de un circuito de resistencias conectadas en serie es igual a la suma de cada una de las resistencias, ¿verdad? Es decir, va a ser igual a la resistencia 1, que vamos a tomar la de un ohmio, más la resistencia 2, vamos a tomar la de 5 ohmios, más la resistencia 3, que es la de 12 ohmios. Así vamos a tener que la resistencia equivalente va a tener un valor de 18 ohmios. Entonces, ya hemos calculado la resistencia equivalente de este circuito, ¿verdad? Entonces podemos decir que esta resistencia equivalente conceptualmente reemplaza, o su valor reemplaza, el efecto de cada una de las resistencias involucradas en el sistema y que estaban de manera separada. Entonces nosotros sabemos por la ley de Ohm, ¿verdad?, que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Así podemos expresar a la corriente como el voltaje sobre la resistencia. El voltaje lo conocemos, es de 18 volts. Y la resistencia es la resistencia equivalente que acabamos de calcular, que es de 18 ohmios. Esto nos da un amperio o un ampere. Bien, entonces, en serie, así como están conectadas todas estas resistencias, resulta que el valor de la corriente permanece constante. Entonces podríamos preguntarnos, por ejemplo, cuál es la pérdida de voltaje o sí, la caída de voltaje, como la llaman
algunos en electricidad, cuál es el valor de la caída de voltaje en la resistencia que tiene valor de 1 ohmio, correspondiente a la resistencia interna. Entonces, el voltaje debido a esa resistencia va a ser, vamos a poner voltaje 1, debido a que es el de la primera resistencia, va a ser igual a la corriente, que es de 1 amper, aquí vamos a ver, de 1 amper por el valor de la resistencia, que es de 1 ohmio, y esto nos va a dar 1 volt. ¿Ok? Entonces, si nosotros recordamos, el voltaje terminal era igual a la fuerza electromotriz menos la corriente por el valor de la resistencia interna, que era de 1 ohmio. Esto lo acabamos de calcular y entonces son 18, estamos confundiendo hoy el 2 con el 8, 18 volts menos 1 volt. Y esto va a ser 17 volts. Eso significa que si nosotros conectamos un voltímetro a los extremos de una batería, la lectura va a ser de 17 volts. Por tanto, no sería la misma que se indica en la batería. Entonces, ¿cómo hacen los fabricantes para que sí se mida o al menos en el inicio de la vida de las baterías tenga el mismo valor la fuerza electromotriz o la fuerza electromotriz reportada por los fabricantes y el valor del voltaje terminal? Pues resulta que seguramente construyen una batería, un acumulador, una batería que tenga una fuerza electromotriz mayor que compense los efectos de la resistencia interna que disminuyen el voltaje y lo llevan a convertirse de la fuerza electromotriz al voltaje terminal. Bien, entonces, ¿qué más podríamos analizar aquí? Bien, entonces existen varias convenciones. Una convención que se toma al respecto de la dirección de la corriente es considerar que la corriente tiene una dirección de tal manera que sale, digamos, de la terminal positiva de la batería y entra en la terminal negativa de la batería. ¿Existe alguna otra convención? Vamos a adoptar esta. Sin embargo, no se asusten si en algunos textos se encuentran una notación diferente. Aquí vamos a considerar que las corrientes van a salir de la terminal positiva de la batería. Entonces la corriente tiene esta dirección, ¿verdad? Aquí el diagrama nos lo marca. Entonces tiene una dirección en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ahora podríamos preguntarnos, ok, ¿cuál es la diferencia de potencial entre el punto B y el punto D? Ok, pues entonces vamos a ver. Primero podríamos decir, en el punto C, pues tenemos un voltaje que le vamos a llamar voltaje C. Después nos vamos a mover sobre la resistencia. Eso significa que esa resistencia, como nos estamos moviendo en esta dirección, que es la misma que sigue la corriente, vamos a poner un signo menos, menos la corriente por el valor de la resistencia, que es 5 ohmios, y eso nos va a llevar a este punto, al voltaje D. Por tanto, podemos expresar como voltaje D menos voltaje C, es decir, la diferencia de potencial entre esos dos puntos va a ser igual a la corriente, que es de 1 amper por 5 ohms. Eso nos da una caída de potencial de 5 volts. Esa sería la diferencia de potencial. Y podríamos escribir o calcular, mejor dicho, la diferencia de potencial en diferentes puntos de nuestro circuito. Tampoco hay muchos porque tenemos pocos elementos, pocos dispositivos conectados. Sin embargo, ¿esto cómo lo haríamos en el laboratorio? Ahora no tenemos la posibilidad de ir al laboratorio, sin embargo, sí tenemos las dudas, o podríamos tener las dudas, espero que tengan las dudas, de cómo sería en el laboratorio.
Bien, para observar o imaginarnos de manera un poco menos rigurosa, menos complicada, que se nos facilite más darnos una idea, pues vamos a utilizar la siguiente herramienta. Entonces, para ello, vamos a utilizar lo que ya conocemos sobre FET, ¿verdad? Esta herramienta muy simple, pero también muy ilustrativa. Entonces, aquí abajo de la ventana me aparecen las canciones. Bueno, esas son las canciones que están sonando. Aquí primero vamos a intentar hablar un poquito al respecto de este simulador, que es bastante simple y bastante ilustrativo. Vamos a ir un poco en orden. Vamos a hablar de los elementos de este simulador o de esta herramienta de simulación de izquierda a derecha. En esta parte tenemos los diferentes elementos que nosotros podemos integrar a nuestro circuito: cables, baterías, foquitos, es decir, bombillas, resistores, interruptores, cables. Estos cables posiblemente sean más gruesos, fusibles, baterías de mayor voltaje, ¿verdad? Bombillas con una resistencia mayor, resistencias con un valor mucho mayor, y algunos elementos que pudieran resultar curiosos, ¿no? Como un billete, ¿verdad? Para saber cómo funcionaría un elemento como un billete, que está hecho de un material que proviene de manera natural, ¿verdad? O bueno, no lo quería decir, ¿no? Pero digamos, de un material que no es conductor, ¿bien? A diferencia de un clip, que sabemos que está hecho de un metal, que es conductor, una moneda, que está hecho de un material conductor, y un borrador, que también está hecho de un material que no es conductor, es decir, un material aislante. ¿Qué más tiene por acá? Tiene un dedo, bueno, una mano, un perro o un lápiz. Un perro y la mano pues no son buenos conductores, pero un lápiz que tiene un núcleo de grafito. El grafito es un material que sí es conductor. Bien, entonces vamos a tratar de generar el circuito que nosotros acabamos de resolver de manera analítica, uno muy simple, ¿verdad? Entonces vamos a primero a poner una batería. Esta batería estaba más o menos así, ¿verdad? El extremo, bueno, realmente estaba así. Aquí estaba la batería. ¿Ok? Después tenemos un cable conectado al extremo de la batería y tenemos una resistencia aquí. Esta va a ser la resistencia interna. Vamos a conectar un interruptor también. Vamos a poner aquí un interruptor. Vamos a poner un cable. No teníamos un interruptor en nuestro diagrama, pero lo pudimos haber agregado. Ok, vamos a ver cómo lo teníamos en el diagrama. Las dos están abajo. Entonces vamos a ver, vamos a estirar este cable. Vean que se pueden estirar los cables. Ponemos otro cablecito para que se doble. Aquí, uno pequeño. Y ponemos un resistor. Este va a ser el resistor de 5 ohms. Ponemos otro cablecito que nos sirva de enlace entre resistencia y resistencia. Esto sería más o menos lo que haríamos en laboratorio. Armar nuestro circuito con un conjunto de... Vean que aquí nos aparece una herramienta. Si nosotros le damos aquí, se rompe ese enlace, digamos, para que nosotros podamos manipular. De otra manera, no se separa por más que lo jalemos, ¿no? Esto es algo que no es algo que sucede en el laboratorio. En el laboratorio simplemente jalamos y se separa. Pero aquí tendríamos que dar clic sobre la unión y aparecería esta herramienta de la tijerita que nos corta el cable que enlaza. Entonces unimos aquí con un cable, y si damos clic sobre los elementos, aquí por ejemplo nos va a aparecer el voltaje, ¿verdad? O la fuerza electromotriz. Entonces aquí le vamos a dar un valor de 18, porque era el valor de la fuerza electromotriz. El voltaje en esta simulación
va de medio volt en medio volt. Vean, ojo, aquí las resistencias tienen diferentes líneas. Las diferentes líneas nos indican el valor de la resistencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que si nosotros, por ejemplo, ahora vamos a dar clic aquí. Aquí es una resistencia que tiene un valor de 10 ohms. Si nosotros cambiamos el valor de la resistencia, porque la resistencia interna tiene valor de 1 ohm, vean que van cambiando los colorcitos. Entonces, estos serían los colores para una batería de 1 ohm. Bien, vamos a ver, esta sería de 5 ohms. Vamos a ver qué colorcitos quedarían. En general, el código de colores para leer resistencias es muy simple. Tenemos por ahí una tablita que nos indica qué significa cada uno de los colores. Los primeros 3 nos indican, digamos, el valor numérico. Y el extremo, el cuarto, que puede ser rojo, plateado o dorado, pues nos indican el múltiplo, ¿verdad? Es decir, si son kilo ohms, mega ohms, etcétera. Es decir, sería lo que nos indicaría. Eso lo podríamos ver en algún otro video con una tablita que la tengamos aquí preparada. Entonces, esta la vamos a cambiar a 12. Ok. Y eso es todo. Entonces, este sería el circuito similar al que teníamos, al que resolvimos de manera analítica. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, de este lado, en la parte derecha, tenemos también un conjunto de herramientas. Tenemos aquí, por ejemplo, que no queremos que nos muestre la corriente, entonces nos quita los electrones, ¿verdad? Si queremos que solo se vea de manera convencional. Pero vamos a dejar que aparezcan los electrones. Ojo, me parece que esta simulación no tiene la misma convención que nosotros mencionamos anteriormente. Bien, entonces las etiquetas, vamos a ver, etiquetas, esto simplemente es para las herramientas, es decir, si ustedes saben lo que significa cada cosa, pues no necesitan las etiquetas. Y sí podría sernos de utilidad, los valores. Estos valores, no son los que nosotros acabamos de indicar. A priori, todas las resistencias tienen un valor de 10 ohms, que nosotros una vez que ya tenemos todo nuestro circuito armado, le damos clic y empezamos a cambiar los valores que nos interesan. Aquí también tenemos un voltímetro y un amperímetro. Ahorita vamos a decir cómo las utilizamos. Y la resistencia del cable. Ojo, aquí o en general nosotros no consideramos que los cables tengan asociada una resistencia, pero la resistencia está presente básicamente en todos los materiales. Recuerden que la resistencia es igual a ρ, que es la resistividad, por la longitud entre el área. Entonces, estos materiales, a pesar de que son muy buenos conductores, pues también pueden presentar alguna resistencia. Y aquí puedes indicarla. Bien, es decir, aquí te da la oportunidad de que también involucres conductores o conexiones que no son eléctricas idealmente, que no son conductores eléctricos ideales. Ok, por ahora vamos a considerarlo, no vamos a considerarlo, aunque en el laboratorio es importante, ojo. Y la batería también le podríamos agregar la resistencia interna. Nosotros ya la agregamos aquí, ¿verdad? Así que no es necesario que le agreguemos una resistencia interna. Entonces, finalmente, aquí tenemos dos opciones. La opción de esto, que son los iconos de cada uno de los elementos que aparecen y que nosotros podemos conectar. Y aquí el símbolo que se utiliza en electricidad para representarlos. Vamos a dar clic aquí. Y entonces vean que esto se parecería mucho, básicamente es lo mismo que nosotros teníamos en el ejemplo resuelto. Aquí aparece infinito porque al tener, abierto nuestro circuito, pues es como si no pudiera pasar la corriente. Y si no pudiera pasar la corriente, eso significaría que la resistencia es enorme, infinita. Bien, entonces
A mí me agrada de las dos formas. Lo vamos a dejar así porque así es como ya lo conocemos. Esto es lo nuevo. Lo nuevo que nos aporta esta simulación. Vamos a cerrar el circuito. Y entonces vean. Ahí tenemos la corriente, ¿verdad? Posiblemente debamos hablar en otro momento de la convención al respecto de las corrientes. Aquí se muestra los electrones que van fluyendo en dirección contraria a como lo mencionamos en la solución del problema. Esto está relacionado porque las corrientes, generalmente las corrientes eléctricas, no consideran realmente el movimiento de electrones, sino consideran como si al moverse los electrones en una dirección, los que se estuvieran moviendo fueran los protones en la dirección contraria. Entonces, a pesar de que no parece, es la misma convención, solo que aquí vemos que se mueven los electrones y en la otra se considera que los que se mueven son los protones en dirección contraria a los electrones. Bien, espero no haberlos enredado un poquito, pero pues cualquier duda me la manifiestan. Entonces, vamos a ver. Ahora nosotros, por ejemplo, quisiéramos saber, ¿no? ¿Cuál es la corriente? ¿Ok? Vamos a saber cuál es la corriente. Para ello, vamos a conectar por aquí. Vamos a abrir primero nuestro circuito. Y vamos a quitar este conector. Este también lo vamos a quitar de aquí. Y este lo vamos a echar a la basura. Bueno, no, lo guardamos en nuestra cajita de herramientas. Ok. Esto lo volvemos a dejar parejito. Ahí. Parejito. Más o menos parejito. Ok. Y entonces aquí vamos a meter un amperímetro. Este amperímetro se debe conectar en serie. Bien. Entonces, bueno, vamos a estirar un poquito. Y aquí nos marca que la corriente es 0. Bien. Si nosotros cerramos, aquí va a aparecer la corriente que nosotros calculamos. Era de 1 amper y es la misma que se puede medir en el laboratorio. ¿Cómo? Pues conectando en serie a un amperímetro con nuestro circuito. ¿Ok? Está muy interesante, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver. ¿Cómo podríamos hacer para conectar o para saber el valor del voltaje en diferentes puntos? Nosotros, si se acuerdan, nosotros teníamos, vamos a regresarnos, calculamos la diferencia de potencial entre estos dos puntos, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo, digamos, de manera experimental simulada, con nuestra herramienta de simulación de FET. Entonces tomamos nuestro voltímetro, lo ponemos por aquí en nuestra mesa de laboratorio, esta punta la ponemos aquí, y esta otra punta la ponemos aquí que toque en algún lugar. ¿Qué valor nos dio? Menos 5 volts. ¿Qué valor calculamos? Menos 5 volts. Wow, es magia, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que no es magia, ¿verdad? Ustedes saben que todo estaba calculado y para que se aclarara. Espero que esto nos ayude. Sin embargo, resulta que estas simulaciones de FET, aunque son muy bonitas, aunque son muy ilustrativas, la verdad, prácticamente estamos tomando los materiales y los conectamos y medimos y demás. Pues nos pueden dar una idea un poquito errónea, ¿verdad? O sea, sí son muy útiles, sí nos ilustran, nos ayudan a entender, pero pensando un poquito en los valores, o sea, este problema que conceptualmente no le veo ningún problema, pero en la práctica sí, porque los valores no me cuadran del todo. Por ejemplo, una batería de 18 volts suena un poquito complicado, ya que nosotros estamos acostumbrados a que las baterías
que conseguimos en el supermercado son de 9 volts, son las cuadradas, al menos en México son cuadradas. Ojalá me puedan decir en otros países cómo son las baterías de 9 volts, si es que las hay, o cuál es el voltaje de las baterías que pueden, digamos, conseguir de manera comercial con un voltaje más o menos grande. ¿Cómo lo harían? Bien, o sea, ¿cuál sería el valor? También pensando un poquito en las resistencias, por ahí me crea un poco de conflicto. Así que para ello me di a la tarea de irme a buscar un simulador que ya lo había manejado en otro semestre con algunos otros grupos y simular esto mismo con una herramienta, pero un poquito más especializada. Posiblemente no se ve tan bonito como FET, pero es un poquito más especializada. Poquito porque también es básica. Bien, entonces ya no vamos a andarnos con rodeos. Y vamos a la herramienta. Ok, entonces para ello, déjenme ver. Vamos a borrar por aquí. Aquí está. Entonces, esta herramienta se llama Crocodile Clips y es un simulador de circuitos. Es un simulador de circuitos muy básico. No pesa nada, lo pueden instalar en Windows de manera muy simple. En Linux hay otros simuladores. Ahora no tengo Linux en mi máquina. Me da un poquito de pena decirlo, no tengo Linux en mi máquina, pero esta herramienta es muy simple. Para los que quieran instalarla, voy a dejar el link de descarga en los comentarios, para que puedan interactuar con esta herramienta. La voy a dejar en la descripción, perdón, en la descripción de este video. Voy a dejar el link de descarga. Entonces no tiene virus, yo la uso, yo tenía por ahí guardado el instalador y solo la subí a mi drive para que ustedes la pudieran descargar. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos también diferentes opciones. Y aquí donde dice View, tenemos dos herramientas. La podemos hacer con Pictures o con simbolitos, ¿verdad? Si le damos aquí en View, pues nos da Pictures o nos da simbolitos. Entonces, vamos a dejarlo nosotros con símbolos. Y primero vamos a agregar una batería. Entonces vamos a decir que tenemos una batería. Una batería de 9 volts. Ok. Y a esta batería de 9 volts le vamos a... ¿qué le vamos a conectar? Le vamos a conectar 3 resistencias. Ok. Las resistencias aquí las tenemos en los componentes pasivos. Entonces, componentes pasivos tenemos diferentes opciones. La primera son las resistencias. Entonces vamos a poner una resistencia y la resistencia la vamos a pedir así. Entonces vamos a decirle... no es cierto, no. Era así, ¿verdad? Perdón. Tal vez se ve un poquito pequeño. Vamos a hacerlo más grande. A ver, vamos a ver si ya se ve bien. Ok, ahí se ve bien. Entonces, vamos a escribir una resistencia. Esta, y la queremos horizontal. Ahí está. Ahorita vamos a modificar los valores. De hecho, estas las podemos modificar conforme vamos armando. Y después tenemos otra resistencia. Vamos a decir, queremos otra resistencia que sea así. Y la queremos aquí, ¿verdad? Por ejemplo. Así. Aquí, como podrán ver, no es muy estético el simulador.
También sirve para diseñar circuitos antes de pasarlos a una tableta, digamos, fija. Esto nos sirve como un ensayo. Entonces ahí tenemos nuestra batería, que no es de no es de 9 volts. De hecho, aquí le podemos cambiar. ¿Sí? 18 volts. Ok, ahí le damos los 18 volts. Esta va a ser simplemente, aquí no era de 1 kilovolt, sino simplemente, perdón, de 1 kilo ohm, sino solamente era de 1 ohm. Vean que cuando ponemos 1, aparece perdón, desaparece la K de kilo. Esta resistencia tiene un valor de 5, pero tampoco eran kilos. Y este va a tener un valor de 12 ohms. Y entonces, si nosotros queremos unir, lo único que decimos, pues vamos de aquí para acá. Bueno, aquí vamos a meter también un interruptor. ¿Dónde está el interruptor? Vamos a ver si lo encontramos. ¿Dónde está un interruptor? Aquí está el interruptor. Entonces, lo vamos a poner. Lo vamos a poner aquí. Este va a ser nuestro interruptor. Ahí está cerrado el circuito, ahí está abierto. Eso lo pongo pues para que se observe lo que yo les decía que no permite hacer FET o no permite observar y que nos sucedería en el laboratorio, pero que sí nos permite observar Crocodile. Entonces conectamos y conectamos. Aquí vamos a conectar. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está mi...? Esta batería no era la que tenía que escoger. Entonces vamos a ver, vamos a cambiar de batería. Aquí ya la quité, pero mejor voy a mostrarles cómo... La voy a poner mal otra vez y la voy a agregar. Vamos a ponerla aquí y vamos a conectarla aquí, ¿no? O sea, digamos, va ahí. La vamos a conectar aquí. Ok. La vamos a conectar aquí. Esta también esta la vamos a quitar también, pero vamos a ver cómo la quitamos. ¿Qué tenemos que hacer para quitarla? Pues, sí, seleccionamos el cocodrilito. Entonces, que queremos quitar otra, también la quitamos. Bien, entonces, si quisiéramos borrar esta, también borraríamos. Vean que el cocodrilito, por eso se llama Crocodile. El cocodrilo abre su hocico, su trompa, y solamente tienen que dar clic y ya desaparece la... Entonces, ahora vamos a agregar una batería, que esta sí es de las que queremos, y esta la vamos a recorrer, vamos a conectarla hasta aquí. Caray, ahí está. Y a esta batería le vamos a cambiar el valor, dijimos que era de 18 volts. Ojo con lo que va a pasar. Estén bien atentos. Vamos a cerrar el circuito. Y ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se quemaron nuestras resistencias. ¿Por qué? Porque el valor de las resistencias es muy chiquito y el valor de nuestra batería pues es relativamente grande. Eso es lo que pasa en ocasiones cuando vamos al laboratorio de física y conectamos un voltaje muy grande, porque un voltaje muy grande pues va a generar una corriente también grande. Entonces la corriente grande va a hacer que los filamentos o los materiales de nuestras resistencias o de nuestros foquitos, de nuestras bombillas, se quemen. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver otra vez. Ahí está, ¿verdad? Lo cerramos. Explota. En este caso solo explotó una, ¿no? Pero pudieron haber explotado las dos. Entonces, pues, eso es lo que sucede. Y eso es lo que no me cuadraba a mí. De los valores que se estaban manejando teóricamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí vamos a dejarle los 18 volts. Aquí vamos a dejarle, vamos a cambiarle 18 volts. Aquí vamos a cambiarle el valor y lo vamos a hacer de 12 kilo ohms. Bien, aquí lo vamos a hacer también va a ser de 5 kilo ohms
Y este también va a ser de 1 kilo ohm. Bueno, creo que esta cosa ya no quiere funcionar. Vamos a ver si se deja funcionar. Si no, ahorita la reemplazamos. Si no, vamos a quitarla. Vamos por el cocodrilito. Y ya lo reemplazó por otro nuevo. El cocodrilo nos dice, ¿quieres reemplazarlo por uno que sí sirva? Le decimos que sí. Ahí está, abierto el circuito, cerrado el circuito. Y ya no pasa nada. O sea, no, ya no se quemó. Bien. Entonces, vean. Vamos a tomar. Si nosotros simplemente tomamos diferentes puntos de nuestro circuito y lo ponemos el puntero de nuestro mouse o de nuestro touch sobre la línea, nos va a decir el voltaje, digamos, en ese punto y la corriente que atraviesa. En este caso, la corriente que nos indica es de 1 miliamper. 1 miliamper. Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Eso tiene todo el sentido del mundo porque hemos multiplicado por 10 al cubo. Al ponerle kilo ohms es por 10 a la 3 ohms. Entonces la corriente se redujo por 10 a la 3. Es decir, es como si hubiéramos puesto 1 entre 10 a la 3. La resistencia la aumentamos por 10 a la 3 y la corriente la disminuimos en un factor de 10 a la 3 también. ¿Ok? Entonces, más o menos es lo que queremos mostrar, ¿verdad? Está muy padre este simulador, tal vez de manera, digamos, estética no es similar a FET, aunque tiene sus cosas, vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros ponemos Picture, entonces nos aparecen los diferentes elementos. Y a pesar de que no tiene, por ejemplo, diagramas tan simpáticos como FET, pues tiene lo suyo, ¿no? Aquí podemos poner un foquito. Podemos agregar una batería, por ejemplo, aquí una batería. No sé si se esté viendo, déjenme revisar. Sí, ahí está. Podemos poner un foquito, ¿verdad? Podemos poner un foquito, podemos poner también una batería y hacer conexiones entre todas estas cosas. Pero bueno, vamos a eliminarlas, que se las coma el cocodrilo. Y después hablaremos de más simulaciones. A diferencia de FET, aquí tenemos un conjunto muy grande de opciones. Tenemos fusibles, tenemos switch que son solo de los de pulso, tenemos generadores de sonido, tenemos LEDs, tenemos motores. Entonces aquí podemos hacer también gran parte de nuestras simulaciones. Ok, entonces no crean que ya les voy a decir que gracias por ver el video y demás, porque ahora les voy a dejar su tarea. Y esta es su tarea. Entonces tienen que repetir el ejercicio con este circuito en el que pues simplemente le hemos agregado una resistencia, o bueno, es un circuito ligeramente mixto en donde tenemos dos resistencias conectadas en paralelo que a su vez están en serie con otra, ¿verdad? Y que también debemos considerar que esta batería tiene una fuerza electromotriz de 3.0 volts y una resistencia interna de 0.4 ohms. ¿Ok? Bien, entonces les voy a dejar otro circuito después, más grande. Digamos, ahora sí, valga la expresión mal dicha, ¿verdad? Pero más mixto, o sea, más complejo, para que nos sea también más interesante, para que aprendamos más
y nos vaya mejor. Entonces, por ahora es todo. Espero que les haya servido el video. Cualquier duda me la pueden hacer saber. Espero que les haya servido. Gracias por el video y saludos.